Buenas noches, bienvenidos al segmento de entrevistas de a las 8:45. A partir de este domingo vamos a iniciar análisis muy puntuales, coyunturales, totalmente en vivo, para analizar ese evento que dentro de 3 fines de semana vamos a tener aquí en el país, que son las elecciones generales 2019. Le doy la bienvenida a Cristian Castillo. Cristian, qué gusto tenerte por acá. Igualmente, don Mariano, aquí pues compartiendo en domingo, totalmente en vivo, y un saludo a todo el pueblo antigüeño que el día de hoy está festejando. Los que no están en la plaza central festejando ese cuarto título, pues seguramente estarán acompañándonos en este debate. Pues bueno, los localismos empezaron a florecer. Lo felicitamos, don Cristian. Eso es bueno al equipo. Al equipo, a usted, al equipo y a todos los antigüeños por ese campeonato nacional. También aprovecho de una vez para darle la bienvenida a nuestros dos invitados, a nuestros dos analistas, que teníamos algún tiempo de no compartir con ellos, así que nos alegramos de tenerlos esta noche. En primera instancia, le doy la bienvenida al doctor Adrián Zapata. Doctor, bienvenido. Buenas noches. Y también le doy la bienvenida al doctor Mario David García. Doctor, buenas noches, bienvenido. Qué gusto, Mariano. Pues aquí vamos a arrancar, hay tiempo, quisiéramos realmente, como lo decía en la antesala, tener un debate, poder aprovechar su conocimiento, su capacidad de análisis para tratar de establecer si existe algún tipo de certidumbre sobre el proceso electoral 2019 a solo 3 fines de semana de lo mismo. Iniciamos con el doctor Mario David García. Pues mi estimado Mariano, usted puso de alguna manera un punto de referencia importante, la certidumbre, la certeza. Guatemala, lamentablemente, es una de las tantas cargas que llevamos en la espalda. No tiene ni certeza ni seguridad jurídica. Hemos visto un proceso que no es ni siquiera atípico, sino es un desmadre. Esos desmadres van en contra del orden jurídico, con una CC que ha rebasado las posibilidades que la concepción jurídica que la estableció podría ser aceptable. Viniendo al canal, uno sigue pensando en cómo está la situación y lo que tendría que ser una fiesta cívica, con unas 2 docenas de candidatos a la presidencia, se convierte en una situación de tensión, porque todavía hay candidatos que podrían ser eliminados de la propia papeleta, lo cual da incluso un problema de índole físico en cuanto a la impresión de la papeleta. Además que va a ser una papeleta inusualmente grande. Yo creo que el caso de Guatemala es una especie de recepción de facturas de todo lo que no hemos hecho o hemos hecho mal, que es una gran cantidad de cosas. Esa es una situación que no podemos ocultar y que tenemos que afrontar como guatemaltecos, porque nadie, solo nosotros, somos responsables del destino de nuestra patria. Ahora, doctor Zapata, ¿de dónde vienen las certezas? Porque al final el proceso ha discurrido dentro del marco vigente. Nos guste o no, la reforma a la ley del 2016 se ha ido aplicando y ha logrado pues interesantes avances. ¿Cuál es su lectura? Sí, yo no soy tan fatalista en términos de decir que todo está mal. Y sí, además, con todas las críticas y las limitaciones de las reformas, creo que fue un avance insuficiente, pero avance al final de cuentas. Sin embargo, me parece, y en eso coincido con el colega, en que casi la única certeza que tenemos es la incertidumbre. Y yo creo que de aquí a 3 semanas nosotros estamos en una situación en la cual, a mi juicio, lo que ha habido es básicamente una abdicación de la política. ¿En qué sentido? En el sentido de que prácticamente una buena parte de la discusión ha girado no en torno a los temas de fondo que tienen que ver con plataformas programáticas, con persuasión a los electores sobre las virtudes de una opción, ha girado en torno a la discusión jurídica. Y más allá de si esa discusión jurídica a unos la consideran de una manera, otros de otra, unos pueden estar en favor de determinadas resoluciones, otros en contra, más allá incluso de analizar si esas resoluciones han sido buenas o malas, yo creo que hay un efecto negativo
en relación a lo que se ha hablado tanto, que es el tema de judicialización de la política. Hay un tema que ambos, y sobre todo el doctor Mario David García lo mencionó, una institución, la Corte de Constitucionalidad, pero también ha habido muchas críticas al actuar del Tribunal Supremo Electoral. Aparentemente, dos instituciones, que, sobre todo el Tribunal, llamado a darle esa certeza al proceso electoral y sobre todo garantizar que el resultado sea precisamente la voluntad mayoritaria de los guatemaltecos, se está cuestionando. ¿Este flanco de las instituciones no es el más débil que tenemos en este momento, doctor Mario David García, o son las candidaturas o los partidos políticos, como lo mencionaba el doctor Zapata? Las candidaturas políticas y los partidos son reflejo de nuestra población. Eso nos guste o no nos guste. Lo cierto es que las instituciones, fíjese que yo estuve viendo hace 2 días un reportaje del padrón electoral del periodista Sonny Figueroa. Él sacó, y hay cosas, usted que es economista, que es afín a los números, que no encajan, y al no encajar, restan la posibilidad de legitimación del proceso electoral. Dicen, son 54% las mujeres empadronadas, o sea, son más que los varones, 46% los varones. 4.386.509 mujeres, 3.763.284 varones, para un total de empadronados de 8.149.793 ciudadanos. Esto no encaja. No encaja ni con el RENAP. Bueno, el censo quedó en el limbo. Es uno de los tantos misterios que tenemos hoy en Guatemala. No tenemos la posibilidad de saber los resultados del censo. Y si aquí hacemos un pequeño censo de quienes fueron censados, le aseguro que más de la mayoría no fue censado. Entonces lo único cierto es que hubo erogación dineraria, pero no se nos contó a cada uno de los guatemaltecos. Quienes fueron censados hicieron énfasis en que les preguntaban cuántos televisores, cuántas lavadoras, cuántos utensilios de casa tenían. Como fue un censo de población y habitacional, ¿verdad? Sí, pero el menaje era siendo algo importante. Pero fíjese que esto a mí me parece muy interesante porque, por ejemplo, hace poco, 2 semanas, el RENAP hablaba de cuántos somos. Y cuando usted, por ejemplo, escucha la presentación de una entidad muy seria, que es el CIEN de Investigación Económica, hace 3 días, habló de la PEA, Población Económicamente Activa, que está conceptualizada de los 14 años hasta el día que muera, o sea, las personas capaces de trabajar. Y decían que son 7 millones, 7.2 millones. Sí. Bueno, si son 7.2 millones y son 8.1 millones de ciudadanos empadronados, ¿cómo explicamos el diferencial? Ya no así también con el problema de RENAP, que ya da alrededor de 19 millones de habitantes, de los cuales obviamente la mayoría viene siendo menor de edad. Doctor, en los datos que usted ha proporcionado hace falta una variable, que son los guatemaltecos viviendo en el extranjero. Lo ponen como 750,000 personas que trabajan y aportan. Pero en el caso de los migrantes son 60,000 los que van a votar por primera vez. Bueno, pero esa es otra cosa, porque si hay un abogado que nos esté escuchando, tendría que acordar que es absolutamente inconstitucionalidad que voten los que al Tribunal Supremo Electoral les dé la gana que voten. Si se acepta el voto de guatemaltecos en el extranjero, es para todo el mundo. No es para Los Ángeles o Silver Spring o la ciudad de Nueva York, que ni siquiera saben si es el Bronx, si es Manhattan o si es Brooklyn. Realmente
el Tribunal Supremo Electoral, y usted tiene toda la percepción que yo creo que es la correcta, hay muchísima responsabilidad de los 5 señores del Tribunal Supremo Electoral, que si en algún momento tenemos un decente, que no lo hemos tenido, Ministerio Público tendría que procesarlos y encarcelarlos. Ya hay algunas especulaciones qué va a pasar después del evento electoral. Pero bueno, doctor Zapata, seguimos con este tema de la debilidad de instituciones y, como decía, a 3 semanas empiezan a escucharse voces en las cuales indican que hay un riesgo de que se pierda la credibilidad o que el ciudadano votante ya no le dé credibilidad al resultado que la noche del domingo 16 de junio pudiera estar anunciando el Tribunal Supremo Electoral. ¿Identifica usted esos riesgos, que eso ya sería un grado superior de situación de conflictividad en Guatemala? Sí, cuando yo en mi intervención anterior hablaba del tema de cómo se ha abdicado de la política y cómo se ha judicializado la misma, a mí me parece que el resultado de eso ha sido una frustración en una cantidad importante de ciudadanos. Más allá de quién tiene la culpa o no tiene la culpa, porque no es eso lo que quiero entrar a analizar, pero yo me pongo a pensar que la cantidad de ciudadanos que tenían expectativa por una u otra de las candidatas que salieron de la contienda, por ejemplo, me refiero a doña Telma o a doña Suri, que pocas semanas antes de la elección se queden sin opción para la cual votar. Le digo, más allá de si es correcta jurídicamente o no las decisiones, pero en términos subjetivos, la frustración que eso provoca en los ciudadanos es evidente. Y eso no ayuda al fortalecimiento y a la legitimidad de la democracia. Yo creo que después de eso, y luego con las incertidumbres que todavía existen, para mí la discusión ahorita debería estar cómo hacemos control de daño en relación a la afectación que ha tenido la democracia por estas incertidumbres y por las frustraciones que pueden provocar en el ciudadano esa incertidumbre que ha caracterizado el proceso. Ahora, doctor García, la sociedad está descontenta por lo que ya fue mencionado. Yo estoy en desacuerdo con lo que acaba de decir Adrián, si me lo permite, ya que hacían alusión a un debate, que hoy estamos hasta en eso, hemos falseado la posibilidad de intercambio de opiniones. El gran problema es que se ha deificado la democracia, y la democracia es un simple método de elección. Podrían haber otros. La verdadera democracia ateniense, si ustedes recuerdan sus estudios, yo diría de la secundaria que nos tocó, que era un poquito más decente que lo que hoy en día tienen nuestros patojos, era por sorteo, un método. Ahora hay otros métodos, pero se ha dado un exceso de importancia a la democracia. ¿Pero le parece bien a usted que la democracia la definan jueces y no procesos políticos? No, jamás. Este proceso ha sido jamás, predominantemente pero determinado era por jueces. Previsible eso. Era absolutamente previsible porque se judicializó todo, y yo le diría, no solo fue a los tribunales, a los medios. Los procesos penales ya no eran de tribunales, sino eran de medios de comunicación social. Todavía recuerdo, no sin alguna conmoción, haber visto al alcalde Álvaro Arzú presentarse a una de las famosas conferencias de prensa de CICIG MP para que lo dejaran hablar, y lamenté, con tantos años de periodismo, que no hubiese habido un reportero con algún grado de olfato periodístico para cederle su lugar para preguntar, que hubiese sido muy democrático, muy además aceptable desde el punto de vista informativo. ¿Qué tenía que decir? Nunca supimos qué pudo haber dicho el señor alcalde, y es el alcalde electo. Fue cubierto al cierre de la entrevista. No, las preguntas son, no, es que esas son las mentiras a las que estamos acostumbrados en la Guatemala de hoy. El alcalde tenía
derecho de preguntarle al señor Velázquez, ya sea por las comisiones recibidas por TCQ, o bien por Odebrecht, o por algunas otras tantas comisiones, tenía el derecho. Si lo estaban incriminando, si no, ¿cuál es la democracia? Perdón. No, precisamente estos elementos pues son los que nos han llevado a la situación actual, ¿no? Y hay una serie de hechos y podríamos recapitular otros, pero seguimos preocupados de lo que nos deparan estas tres últimas semanas de campaña. Se especula, doctor Zapata, que aún habrán algunas situaciones que van a suceder en el camino y que los que están o consideran estar en una papeleta no necesariamente estarán el 16 de junio. Incluso hay algunos, y aquí ya entro en el ámbito de la especulación más bárbara, es de que algo pudiera estarse fraguando para que no haya elecciones el domingo 16 de junio. ¿Usted lo ve así o ha escuchado algo al respecto? Yo creo que las angustias hay que dosificarlas y que deberíamos hacer un esfuerzo por angustiarnos por aquellas cosas que tenemos ya enfrente, que han surgido ya y hay que resolver. Porque si nos ponemos a analizar posibilidades, y la especulación es válida, pero hay que tener cuidado con ella. Yo creo que lo que deberíamos de analizar no es los escenarios dramáticos que podrían suceder, porque imagínense cuántas cosas podrían pasar, que un golpe de Estado, que no se den elecciones. La pregunta etcétera. tiene un objetivo, Sí. que tengamos la certeza que llegamos al 16 de junio y donde hayan elecciones. Pues una de las primeras cosas que hay que hacer es, en lugar, con todo respeto, Mariano, en lugar de especular sobre las tragedias que podrían Pero a usted suceder, entonces corresponde quitar la incertidumbre, no, con su opinión. sí. Si yo le lanzo la consulta y lo reto a que es precisamente para que usted nos ayude a darle certidumbre al 16 de junio. En ese sentido creo que vamos caminando en direcciones que nos hacen converger. Yo creo que es fundamental contribuir a darle la mayor certidumbre posible a lo que va a suceder el 16 de junio. Yo creo que aún con las debilidades que puede tener el Tribunal Supremo Electoral, aún con las inconformidades que determinados sectores puedan tener con las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, porque cuando se le ha resuelto de una manera, unos están de acuerdo y otros en desacuerdo, y al revés. Aún con eso, yo creo, por ejemplo, que no ayuda en lo absoluto el ataque sistemático y el esfuerzo por debilitar esas instituciones. Con todas las debilidades, yo creo, una de las cosas que hay que hacer para darle certidumbre es aferrarnos al tema de la institucionalidad y al tema de la democracia. Yo creo que no hay exceso, digamos, en la defensa de la democracia y en la importancia de la democracia. Coincido con mi colega, y además por el saber que él tiene, de que sobre la democracia tanto que se pueda decir. Pero más allá de eso, la democracia, la profundización de la democracia, sobre eso nunca hay exageración. Y una democracia sin una institucionalidad, eso es casi imposible. Entonces yo diría, primer elemento para darle certidumbre es la confianza en la institucionalidad, primero. Ahora, doctor García, como estudioso del derecho guatemalteco y conocedor de la Constitución, han habido voces de terroristas, inclusive, que han querido amedrentar diciendo que tienen conocimientos, inclusive, para hacer bombas y con eso intentar poner en riesgo las elecciones. ¿Habría alguna salida jurídica si actores como estos, kamikazes, pudieran tomar acciones el día de las elecciones? ¿Cuál sería la salida? ¿Cuál sería el escenario? Yo pienso, incluso ahora se está hablando de la intención de nuevamente replanteada de una reforma constitucional. Nuestra constitución no es la mejor del mundo, es más bien modesta, producto de quienes la redactaron. No eran políticos o profesionales conocedores del derecho constitucional, como tampoco lo son los actuales magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
estamos, entre otras cosas, pagando la factura de la ignorancia. Sin embargo, es nuestra Constitución y tendríamos que tener la primera decisión es a someternos a ella. Yo pienso que desde el momento en el que llegó al MP la señora Claudia Paz y Paz Bailey, empezó un proceso de querer llegar al poder por la fuerza, por razones eminentemente ideológicas, que no respetan el concepto constitucional que nosotros hemos tenido hasta el día de hoy. Ahí comenzó. En 2015 no iban a haber elecciones. La pretensión era que no hubiesen elecciones. Pocos meses antes de las elecciones del 2015 hubo la pretendida reforma constitucional, que era una reforma incluso promovida por una institución extranjera. Realmente los guatemaltecos hemos resistido muchísimas ofensas bajo la idea de que no importa quién haga qué cosas. El problema de Guatemala es de nosotros, para bien o para mal, como puede ser el de un país africano o un país europeo. El problema es nuestro. En el caso, por ejemplo, de la persecución por corrupción, usted ve que hay una dosis enorme de ideología. Hoy me asusté viendo que las célebres Madres de Mayo en la Argentina entran en apoyo de Cristina Kirchner, que tiene 37 denuncias por corrupción por cientos de millones de dólares para protegerla. Entonces el problema es ideológico. No es que se busque una honradez en el manejo de los caudales públicos, sino viene siendo la ideología. Y cierto, yo coincido plenamente con Adrián en este punto. Esa es una coincidencia que creo que es feliz para este programa y para quienes nos están viendo esta noche. Tenemos que defender el orden constitucional. Esto es lo más importante. Tenemos, por docenas son más baratos, candidatos para tirar con onda, para todos los gustos. Creemos que hay personas que han trabajado durante estos últimos 4 años y que incluso promovieron las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, que las hicieron a su gusto, vaya, porque en lo que los jueves de CICIG, todo el mundo asustado, otros intimidados, iban avanzando e hicieron incluso aberraciones gigantescas de las cuales tenemos que tener conciencia y que debemos superar. Por ejemplo, el voto nulo no es técnicamente expuesto en la ley electoral y de partidos políticos, porque está en un artículo una cosa, en otro artículo otra, en otro artículo, no tiene unidad. Y empiezan antes del propio escrutinio a hablar de qué va a pasar cuando haya una anulación de la elección. Sí, ese tema del voto nulo ha generado mucha confusión y creo que los ciudadanos todavía no están claros qué significa. Doctor Zapata, trajeron a colación el año 2015. Recordemos, 6 días antes de la elección, pues se da un cisma político con la renuncia y del desafuero, en fin, todo lo que sabemos que sucedió en el 2015. Pero se llevaron a cabo las elecciones. Y se hubo una segunda vuelta y bueno, hubo la transición, en fin. Pero usted considera, con todo lo que está pasando, y perdone que insista, no es especular, sino cuando uno lee, ve, analiza las cosas que suceden, lo que podría suceder esta semana, hay fallos pendientes, hay candidaturas que todavía no tienen la certeza de participar, hay candidaturas que pelean que van a regresar, hay candidatos que fueron ya expulsados pero continúan haciendo campaña, en fin, se toman decisiones, nadie las respeta. Estamos hoy, 2019, en la capacidad de soportar, no sé si un cisma político, pero sí tendencias que nos lleven a que no suceda el 16 de junio con un proceso electoral general. No, yo creo que eso sería absolutamente dramático.
Si yo espero que ese escenario no suceda. Y pienso que en este momento la preocupación debería de ser de la ciudadanía, debería ser entre esas 20 y pico de opciones que tiene, que además, mire, un país tan pequeño como Guatemala, con opciones de desarrollo tan limitadas, ¿será posible que en un país como este puedan haber 24 opciones programáticas, político-ideológicas? Creo Si que uno no. escucha los foros, no. Son muy coincidentes. Es que además es imposible, es decir, no creo yo, ni para los países más grandes se pueden formular 14 o 24 propuestas. Entonces, pero miremos, hagamos de un limón una limonada. Y entonces hay 20 y pico de opciones. Entonces ahorita la preocupación y la angustia ciudadana debería estar, bueno, entre todo ese menú tan variado, ¿cuál es la que yo quiero efectivamente que prevalezca? Y yo creo que aquí es bueno no pensar con criterio de voto útil, porque hay unos que van arriba, otros que van abajo, etcétera. Yo creo que esta primera vuelta, porque pienso que va a haber una segunda vuelta, es casi matemáticamente previsible. Yo creo que en esta primera vuelta lo que podríamos hacer los ciudadanos es hacer una meditación muy profunda y decidir no en función de un voto útil, sino que en función de la opción política que uno quisiera que gobernara este país. Yo creo que eso ayudaría a que cuando dé la segunda vuelta pudieran salir determinadas opciones políticas de las que están compitiendo ahora, más consolidadas, o aquellas que no obtuvieran ninguna simpatía ciudadana, pues que pudieran salir del escenario. Y prepararnos también para la segunda vuelta, donde tendremos que pensar ya con un criterio más realista, digamos, de las dos opciones que finalmente pudieran quedar, cuál es la opción que más beneficiaría al país en función de su planteamiento programático. Creo que en estas 3 semanas casi no va a haber espacio para el debate programático, porque el debate ha estado, excepto una que otra, ha estado muy tranquilo, demasiado tranquilo, no hay confrontación de planteamientos programáticos. Pero creo que para la segunda vuelta hay que prepararnos para eso, para que el debate en la segunda vuelta efectivamente gire alrededor de opciones programáticas. Y en esta primera vuelta, yo creo que debemos de tratar de decir, yo quiero que de esta primera vuelta electoral salgan opciones que efectivamente salgan vivas, opciones que efectivamente cuenten con el respaldo ciudadano. Ahora, doctor García, estamos frente a una confusión ideológica. ¿Qué papel juega la ideología en un momento como nuestra época actual, en donde los partidos de derecha hablan de programas sociales y los partidos de izquierda refuncionalizan el sistema? Muy pocos, o casi ninguno, se atreve a plantear una opción rupturista. ¿Qué nos queda a los ciudadanos en torno a un debate ideológico tan poco claro? Las ideologías en Guatemala lamentablemente son poco claras en términos generales. En términos particulares, la izquierda sí sabe qué quiere. Quieren establecer una especie de república bolivariana. Son amigos y admiradores de los Castro, de Maduro, de Chávez, de Evo Morales. La derecha no sabe. La izquierda ha avanzado muchísimo gracias a los gobiernos de derecha que buscan congraciarse con la izquierda. Pero fíjese que hay algunas cosas, porque yo retomo lo del licenciado Rayo, que me parece oportuno. Tenemos que proveer de elementos de juicio a los televidentes para ir aclarando y consolidando algunas opiniones de ellos, que ellos deben de generar. Por ejemplo, los amantes de la democracia ilimitada, sin embargo, se quejan del número de candidatos. Para una democracia real tendrían que ser 300 candidatos, 600 candidatos. No se trata de eso la democracia. Bueno, número uno. La otra cosa que me parece simpática, porque los guatemaltecos, incluso hay un estudio muy interesante de Pilar Santís, realizado hace unos 30 años, sobre por qué el guatemalteco le gustan las apariencias.
y resulta que fue un tipo de españoles que predominantemente vinieron al país en el siglo XVIII y nos enraizaron culturalmente con las apariencias. Al guatemalteco no le importa lo que pasa, le importan las apariencias. Los programas de gobierno. Realmente nadie hace énfasis en quiénes son los protagonistas, quiénes son los que se postulan. Incluso tenemos aberraciones que todo el mundo da por aceptadas, como el transfugismo. Los partidos políticos son vehículos para elegir a alguien. Es más, hasta principios de este siglo pasado, del 1911 para ser exactos, un autor ruso de origen Ostrogozhski, Moses Ostrogozhski, fue el que elaboró la teoría de los partidos políticos, porque en teoría constitucional no existían. Son instrumentos. Churchill, por ejemplo, fue electo en 4 diferentes ocasiones por 4 diferentes partidos. No importa, es la persona. Aquí tendríamos que hacer énfasis en la persona, qué es lo que ha hecho en su vida, cuál es la certeza que nos va a dar, porque además la democracia permite un amplísimo margen al populismo y a los encantadores de serpientes. Aquí ya vimos uno que otro, en el pasado relativamente reciente. Personas que no tienen escrúpulos, que mienten, que hacen, que ponen, que dicen, y que embaucan a buen número de ciudadanos que van a ir su voto. Pero los programas serían fenomenales, pero nadie cumple programas. Piden los medios de comunicación, ¿cuál es su programa? Y pueden agarrar bueno, ahora ya no existen, pero las guías de teléfono empastadita como programa, y le aseguro que ni cuenta se darían porque se la agarran y la guardan, ni la ojean. Por programas, Guatemala no está perdida porque hay cantidades de programas, de proyectos. A mí me pareció muy interesante el esfuerzo sostenido que ha tenido el CIEN, que el jueves presentó en diferentes campos una ruta para el progreso 2020-2024. Lo leí con atención. Me pareció patético algunas afirmaciones. Por ejemplo, 1.3 millones de trabajadores están en el sistema de seguridad social. Con una PEA, con una población económicamente activa de 7 millones, 7.2 millones, realmente estamos jodidísimos. Porque el seguro social, que fue uno de los grandes logros, hacerlo impositivo y obligatorio por el gobierno de Arévalo, 1947, si la memoria no me falla, que por cierto que muy mal plasmada técnicamente en la norma, porque empieza en el artículo primero cometiendo una ligereza de estudiante de preuniversitario, ni siquiera de universitario, porque habla de que el Seguro Social es una institución con personería jurídica. Lo que debieron de haber puesto era personalidad, que es otra cosa. Pero bueno, después de tantos años, tener 1.3 millones de trabajadores registrados en el sistema de seguridad social es un fracaso, para que cerrarlo ya. Ahora, doctor Zapata, entrando a esos temas, ¿qué está fuera del debate político y que sería necesario en este momento histórico del país discutir en un proceso electoral? Porque el proceso, como usted bien ha referido, ha sido muy superficial, pero las problemáticas de fondo del país siguen estando ahí y les va a tocar administrarlas a gane quien gane. Por ingenuo que yo sea, yo sigo pensando que el tema programático debe ser el tema de fondo. Creo que las individualidades pueden llegar precisamente a lo que mi colega decía. Cuando él hablaba de populismo, de embaucador, etcétera, yo supongo que haber estado hablando de Trump, por ejemplo.
¿cómo es posible que No, estaba hablando de Pollo Ronco para precisar. Ah, bueno. No, Trump me parece un buen presidente a propósito, porque duplicó el número de empleos en los Estados Unidos que el fracaso de Obama, de Barack Obama, para que estemos claros, había hundido a los Estados Unidos. Hoy Pero por bueno, hoy. vamos a ver, ¿qué otro tema sería ahí? Yo decía que insisto en empujar el debate de las personas a los planteamientos programáticos. Yo creo que si se entiende esta mudarse de escenario o hacer lo posible, yo creo que no hay que entenderlo como una discusión técnica o académica. Yo creo que hay que entenderlo sobre las cuestiones esenciales que los candidatos están planteando hacer. Y yo creo que hay esfuerzos como hizo el CIEN, creo que hay también un esfuerzo muy meritorio de parte de la Universidad de San Carlos a partir de una agenda mínima que planteó y que no pretende ser tampoco un plan de gobierno, que planteó el INBUSAC, exactamente, y que me parece a mí que ese empuje es el que hay que darle, no empezar a discutir toda la cuestión técnica. Exactamente, si este candidato llega, ¿cuáles son las 5 cosas trascendentales que se plantea hacer para el país? ¿Cuáles deberían ser, doctor, según su opinión? Bueno, si me preguntan a mí, pues ahí como dice, cada quien fuma su opio. Yo empezaría por hablarle del tema de desarrollo rural y cerrar la brecha entre lo urbano y lo rural. ¿Y los otros 4? Bueno, yo creo que Ahí lleva 2. No, es que el desarrollo rural implica el cierre de la brecha. Lo segundo, por supuesto, tiene que ver con la reforma política. Me parece que eso es básico. El tercer tema creo que tiene que ver con la cuestión de seguridad. Y pienso que si alrededor de esas 3 cosas, por lo menos, los candidatos se pronunciaran, priorizándolas y adelantando por dónde iría la posibilidad de resolver esas problemáticas, a mí me parece que avanzaríamos bastante. Detengámonos un minuto en el tema de la reforma política. Ya se escuchan voces de la necesidad de derogar el decreto de la Asamblea Nacional Constituyente 185. ¿Considera usted que ya es necesario realmente sustituir algo que usted mismo en una intervención anterior lo mencionó, que lo del año 2016, pues terminó de perforar y hoy tenemos lo que tenemos: incertidumbre, falta de certeza, hay de todo menos una fiesta cívica electoral? Sí, yo creo que hay necesidad de hacer grandes cambios, pero no en momentos electorales. No, estamos claros que eso es... Porque fíjese usted que hay alguna reflexión que me veo como necesitado. Solo le recuerdo que en la reforma del 2016 se incluyó un artículo que obliga a que después de cada evento electoral tiene que haber un debate y una posible reforma a la ley electoral sobre las experiencias acumuladas en el evento anterior. ¿Y no le parece que es casi rayando la estupidez suma hacer esa puntualización que tiene la ley? Eso hay que preguntárselo a los diputados. No, pero déjeme avanzar en este sentido. Cuando ellos mismos en la ley eliminaron la posibilidad del debate. Sí. Es un contrasentido. Entonces, resulta que cuando ya terminó, entonces piden el debate. Pero durante el evento electoral cierran todos los caminos. Es más, hasta prohíben la posibilidad para los mismos medios de comunicación de promover debates electorales. Los limitan, se corren riesgos o se tienen que registrar muchos de los medios. Es un absurdo. Esa ley, obviamente hay necesidad de cambiarla, pero yo diría que sería deseable que emergieran pensadores que propongan, que haya propuestas y no hayan discusiones o descalificaciones o campañas negras. Necesitamos las propuestas, y el problema de las propuestas es que, como bien dijo Adrián, que es una expresión coloquial pero simpática, cada quien fuma su propio opio. Entonces hay gente que querría otras cosas. Los debates, no debates, los foros que hemos visto en medios de comunicación han estado del todo mal, a pesar de que todos... No, le voy a decir por qué. Porque por lo menos hemos visto definición de prioridades en algunos de los exponentes. Obviamente muy limitados porque son foros, dejan 2 minutos. Ahí están a veces hasta con semáforos.
Entonces, es muy difícil cuantificar el tiempo para cuestiones complejas que llevarían un poquito más de 2 minutos, por ejemplo. Pero algo es algo. Y hemos visto, yo no conocía, por ejemplo, al candidato Seto, y me pareció interesante la persistencia en sus ideales. Vi a algunos otros candidatos, por ejemplo, a Duarte, a Pablo Duarte, muy claro en sus ideas. Vi a Roberto Arzú, muy claro en sus ideas. A otros los he visto perdidos. Vi a Aníbal García, por ejemplo, que estaba también bastante claro en sus ideas. Obviamente 2 minutos es... Doctor Zapata, en función de lo que ya se ha planteado, independientemente de que gane quien gane, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, ¿cuáles van a ser los grandes retos para la gobernanza de este país, pero sobre todo para la gobernabilidad, para que el Estado le dé respuesta a las demandas de la sociedad? Yo también ingenuamente sigo pensando que este país necesita concertación. Creo que es fundamental ponernos de acuerdo. Y yo sé que eso es un discurso trillado, pero creo que es fundamental. Sobre esos temas centrales del país, creo que es importante buscar una concertación. Zapata, después de todo lo que ha sucedido en los últimos años, con una sociedad tan lacerada, con ya no conflictividad, sino vemos un desgarre del tejido social, ¿usted cree que todavía podemos ya alcanzar eso? Si yo no pensara eso, no hubiera estado de acuerdo, por ejemplo, con el fin de la guerra por medio de una solución política negociada. ¿Qué más ruptura de todo el tejido y todo que la guerra? Y sin embargo se pudo, y se llegaron a acuerdos de paz. Yo creo que sí es posible. Yo entiendo que todo lo que ha sucedido en los últimos años, en los últimos tiempos, pues ha polarizado a la sociedad. Pero creo que hemos tenido coyunturas o periodos mucho más de mayor contradicción, dramático, y que lo hemos podido buscar dentro de esa polarización y a veces esa contradicción tan grande. Creo que hemos podido buscar concertación y acuerdos. Es que no tenemos alternativa, Mariano. Yo creo que, yo no digo renunciar a las ideologías, porque el amigo aquí tiene una, yo tengo otra, ustedes tendrán la suya. No se trata de abdicaciones ideológicas, se trata de, manteniendo esos que son cuestiones de principios, valores, etcétera, ¿qué podemos hacer con este país en la situación en que nos encontramos? Y creo entonces que la polarización debe ser superada vía concertación. Y había dicho qué podemos hacer en este periodo. Yo creo que otra de las cosas que hay que hacer es tratar de parar el tema de las descalificaciones, de las agresiones, y los medios ahí tienen una gran responsabilidad. Doctor García, coincidimos plenamente en la defensa del orden constitucional y que se afortunadamente, y que se dé un evento electoral que supere, digamos, las amenazas y los riesgos que ya don Mariano ha planteado, pero en su visión jurídica, ¿cuáles debieran ser los elementos que pudieran o debieran contribuir a esa defensa del orden constitucional y a darle legalidad y legitimidad al régimen que está por venir después de las elecciones? Yo sumaría primero al resultado. Al resultado, sí, y después a los electos. A los electos. Parece que de manera deliberada quienes han tenido la responsabilidad del evento electoral han buscado boicotearlo con una serie de medidas, incluso algunas discrepancias dentro de ellos mismos sobre el cumplimiento y sometimiento a la ley. Hay una cierta complejidad en el reconocimiento que existe hoy en día a la visión de sociedad. El mundo mismo está hecho un desastre. Guatemala, pues, obviamente no va a estar ajena a esa situación conflictiva, que va en ideologías muy determinadas. Hay gente que aplaude y sigue y se adhiere al terrorismo hoy en día. Y hay, con todo y los fracasos, por ejemplo, hay personas que persisten en los modelos socialistas, que han sido, incluso usted que según entiendo es de una institución de San Carlos,
Pues San Carlos tuvo características de siempre, desde hace 1946, 47, 48, de promoción de ideas, privilegiando ideas de extrema izquierda o de izquierda, bajo la idea de la libertad de cátedra, que era libertad de cátedra para enseñar una cosa, pero no la otra. El problema es cómo debemos de entender, por ejemplo, una constitución, porque ahora ya se le puso nombre a la constitución en términos globales, ya se habla de la constitución liberal, en contraste con la constitución socialista, por ejemplo. Ahora, constitución es un invento que incluso tiene fecha de nacimiento, y nos guste o no nos guste, fueron los norteamericanos en 1787 quienes inventan la Constitución, que fue el más grande invento de la cultura occidental, y le diría casi de la humanidad, como lo comprueba el hecho de que hace veintitantos años la propia China continental se diera a sí misma una constitución en el modelo, no le digo norteamericano para no ponerle nombres, pero sí es una constitución concebida con los principios constitucionales que tiene justamente la constitución norteamericana, que es la de mayor vigencia y que es realmente interesante de estudiarla. Nos estamos acercando ya al final del programa. Les voy a pedir que pues aprovechemos estos 2-3 minutos que tenemos, no solo para una última reflexión, sino también para sus conclusiones a ambos, por favor. Doctor Zapata. La última pregunta que hizo Mariano me parece a mí esencial. Yo creo que es fundamental darle legalidad y legitimidad al resultado de este proceso electoral. Y yo quiero ahí, por ejemplo, resaltar que a mí me parecen muy positivas las actitudes de las dos candidatas que fueron excluidas del proceso, porque ninguna de las dos llamó a romper el orden ni nada. Yo creo que inconformes, y era natural que estuvieran allí, pero ambas acataron las decisiones correspondientes, no llamaron a ninguna resistencia ni nada. Yo creo que esas actitudes me parece a mí que fueron positivas. Me parece entonces que lo fundamental es cómo hacemos para que este proceso sea legalmente aceptado, que se legitime lo que resulte de él y que empecemos a hacer control de daños. ¿Cómo vamos a hacer para que la frustración que produjo la incertidumbre, las exclusiones, etcétera, hacia dónde se van a canalizar? A mi juicio se deberán de canalizar hacia un planteamiento a quien resulte electo en relación a lo que hay que hacer en este país. Doctor García, luego de su experiencia como candidato presidencial en las elecciones pasadas, ¿cuál sería su consejo a quienes están compitiendo yo creo ahora? que nos debemos de someter a la Constitución. Ya que usted alude a mi participación de hace 4 años, fue decidida en condiciones de adversidad total por visualizar una aportación personal al mantenimiento de credibilidad de un proceso y sobre todo del respeto a la vigencia de nuestra Constitución política. Desde ese punto de vista, creo que la euforia y la conducción de la masa que se hizo en su momento permitió que fuera defenestrado un gobernante. ¿Conducción por quién, doctor? ¿Perdón? ¿Conducción por quién? Esto es lo que es interesante evaluar, porque si usted ve, usted es investigador según entiendo, no hay investigaciones profundas en Guatemala sobre hechos políticos y sociales. Por ejemplo, hasta el día de hoy no he podido ver un estudio, del peso del narcotráfico en la política guatemalteca y en otros ámbitos. Por ejemplo, que es vital, tenemos ya cuántos años de estar padeciendo eso. Y así usted podría hacer una lista, le digo, tal vez de 20, 30, 40 diferentes renglones sobre estos temas. Pero como estamos sobre el tiempo, yo le diría que es necesario, primero, la observancia y sometimiento a la Constitución. Lamento muchísimo, y es buen momento porque los conozco a los 5, llamar a la cordura y a la responsabilidad
de los señores magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que ya no pueden estar jugando con el país porque ellos lo van a pagar. Ellos después van a ser responsables de sus propias decisiones y ellos tienen la responsabilidad de dar credibilidad al evento. Realmente sospecho que han sido muchos los eventos donde ha habido mano peluda. Hay ciertas reflexiones que son elementales. Por ejemplo, no puede haber un presidente si no tiene alcaldes y si no tiene diputados, porque esa es la pirámide de elección. Entonces aquí, en los cambios a la ley que se hicieron en el 2016, mientras todo el mundo estaba embebido y atento a los jueves de Sisi, se hicieron esos cambios que permiten una serie de fisuras para fraudes electorales. Eso es lo que tenemos que encarar hoy en día. En su última intervención mencionó un tema que no lo tocamos hoy, pero que seguramente ya está en las mentes y en las bocas de muchos. ¿Habrá? ¿No habrá? Pues posible, ya no es posible. En fin, ese tema del fraude electoral es un tema que también merece que se discuta, se hable abiertamente. Cristian Castillo, muchas gracias por estar esta noche. A nuestros invitados, doctor Zapata, doctor García, muy amables por habernos acompañado. A ustedes los invitamos con Cristian para que el próximo domingo tengamos otra noche de debate, otra noche de entrevistas en vivo, y en ese entonces ya en el mes de junio, en la recta casi final del evento electoral 2019. Muchas gracias por su atención, buenas noches, muy buen descanso.